Buenos días, amigos de Diasporzuela. Estamos tratando de ir incorporando en nuestro paseo por esta Venezuela grandota que tenemos ahora, con muchas facetas y con muchas luces. Hoy tenemos con nosotros a Yoyana Ahumada, quien es dramaturga, es poeta, es profesora universitaria, eh, y está trabajando de una manera muy dedicada y muy constructiva un tema que para todos los venezolanos, sobre todo los que pudimos conocer esa época, es fundamental, que es el mundo de Cabruja. Buenos días, Yoyana. Buenos Eh, días Muchas gracias a por ti tu y a tu tiempo. audiencia. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Háblanos entonces cómo es el mundo de Cabruja, cómo fue que te encontraste con eso. Y bueno, y conversamos. Adelante, gracias. Bueno, un placer para mí estar acompañándote en este espacio y hablarle a esta comunidad tan querida que estaba pensando justamente en una de esas reflexiones tan rompedoras de José Ignacio, ¿no? Porque yo creo que él no solamente fue un dramaturgo trascendental. Vamos a hacer un poquito de memoria para que quienes no tengan tan clara esa historia, porque José Ignacio es un artista renacentista. Creo que es uno de los, aunque a él no le gustaba esa palabra, de los intelectuales más importantes del siglo XX y que tuvo una particular presencia en todos los medios en los que incursionó, que además transformó. Transformó el teatro cuando él entró a estudiar eh, Derecho en la Escuela de Derecho de la UCB, pero lo que no sabía es que se iba a topar con un maestro como Nicolás Curiel, que estaba en pleno auge de su creación y de su investigación, porque venía llegando de Europa, estaba impregnado de una de las eh, improntas más importantes del teatro moderno, que era la presencia de Bertolt Brecht, ¿no? José Ignacio venía también de comenzar a acercarse a un ejercicio de simpatía. Teodoro dice, Teodoro Pekov, hay que nombrar los apellidos porque a veces uno da por sentado que todo el mundo sabe, es importante, además, Teodoro Pekov. Fueron muy amigos. Eh, sí, Teodoro decía que José Ignacio no era precisamente un militante, que por ejemplo con respecto al MAS, con quien tenía esa relación tan particular de idas y venidas, era una relación de quien está mirando el ejercicio, pero desde arriba, o sea, el ejercicio de la política. Él no era un político en el sentido del activismo, ¿no? Y es maravilloso que así fuera, porque por eso podía ir y venir de las ideas sin que ello le significara una rigidez. Por eso quizá no le gustaba el término de intelectual, pero si uno se pone a ver realmente las ideas que él propuso, desde ensayos tan extraordinarios como El estado del disimulo, que es resultado de una entrevista que se le hace en un texto que, que, que es resultado de una entrevista de 7 importantes periodistas de ese momento. Voy a mostrarles el libro, voy a hacer más o menos porque me parece importante recordar este trabajo, Heterodoxia y Estado, 5 respuestas. Muy bien. Ahí lo ven bien. Interesantísimo, sí. Muy Bueno, interesante. este, este, este libro, yo creo que es un libro realmente fundamental, porque dice de lo que creo que era el intento del país de tratar de transformar ese concepto tan complejo, que en esa entrevista, que resultó convertida en un ensayo, porque bueno, para quienes no lo sepan, José Ignacio era un hombre al que, o sea, entrevistarlo muy generoso, pero me refiero que entrevistarlo, o sea, la profusión y la profundidad de las ideas
se convertían las respuestas como en pequeños ensayos. Y en el caso del estado del disimulo, José Ignacio pone en escena, la, palabra, la definición no es arbitraria, pone en escena, era un gran puestista en escena, o sea, puestista en escena me refiero un gran, no, un gran dramaturgo, por tanto ponía en escena la palabra, pero también un gran puestista en escena del lenguaje con respecto a las ideas. Ya va, que estoy aquí en un tema técnico. Ok, con respecto a las ideas. Y eso se conecta con la revolución que planteé de cómo él interviene en todos los medios, y vale la pena recordar que la voz autoral de José Ignacio en la prensa, por ejemplo, se construye desde un seudónimo que es Sebastián Montes, que comienza a ejercerlo en medios muy importantes. No olvidemos Punto en Domingo, que además es la revista que él más funda a partir de la donación que le hace García Márquez. Gabriel García Márquez cuando gana el premio Rómulo Gallego, pero también el Sádico Ilustrado. Y él va configurando entonces eso que Pilar Romero, también dramaturga y mano derecha de José Ignacio en todo el periodo de esplendor de la telenovela, llama nuestra cuesta abajo en la rodada. Es decir, José Ignacio, si de militancias se puede hablar, la militancia de José Ignacio fue el compromiso con hablar del país, pero desde todas las áreas posibles. O sea, José Ignacio no dejó de tocar ni un solo tema. Después te voy a mandar un link de un trabajo que hicimos nosotros con una crónica extraordinaria del que aparece en el libro que tuve el honor de configurar y crear, que publicó la editorial Alfa, que se llama El Mundo Según Cabrujas. Ya lo voy a buscar también para mostrarlo. Es un libro que todavía se consigue en Amazon, agotó 3 ediciones, pero lo importante de allí es que esa crónica de la que le estoy hablando, que luego la convertimos en un cortometraje que se filmó con la universidad, el Departamento Audiovisual de la Universidad del Zulia. Y entonces allí, cuando uno ve la humanización y la capacidad de eso que le preocupaba tanto a José Ignacio, que es la máxima heideggeriana de ese ser tuyo allí, uno ve que esa crónica, que es sobre un apagón que ocurrió en 1980 y tanto, es la capacidad desde la anécdota cotidiana, desde ese ser tuyo ahí, desde el dolor de que yo también soy venezolano y a mí también me quitan la luz, esa manera de concebir la opinión, de concebir el ensayo, de concebir el riesgo de adelantar una construcción sobre el país, sobre el fracaso, que es la idea fundamental de José Ignacio, esa imposibilidad de construir un proyecto de modernidad, eso está, eso marcó, y esa manera de presentar esas ideas marcó un antes y un después en la relación del intelectual venezolano con los medios de comunicación social. Antes de José Ignacio y antes de que José Ignacio decidiera, primero es la prensa, pero después pero junto con la prensa también es su entrada a la televisión junto a Román Chalbó y junto a Salvador Garmendia, y eso trajo a otra cantidad de escritores importantísimos, transformó la televisión y convirtió la telenovela, un género eh, tan vinculado a lo popular, al folletín, a la historia de la radionovela, y lo sabemos nosotros que somos de origen cubano, que de allí viene todo, de la necesidad de la memoria construida a partir de la elaboración del tabaco y de esas grandes historias, porque el ser humano es un ser que se narra, es un ser que se cuenta, que necesita contarse para estar vivo, para permanecer. Entonces, creo que José Ignacio, con ese elemento de la compasión, con esa capacidad de universalizar
una serie de contradicciones de la sociedad venezolana, y no solo venezolana. José Ignacio también puso en jaque los grandes discursos totalizantes, porque no olvidemos que José Ignacio nace en 1937, cuando apenas el país se ha desprendido de la gran dictadura de Juan Vicente Gómez, está dando unos primeros pasos muy torpes en la democracia, y a José Ignacio le tocó también entonces, le tocó la, 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 la dictadura de Pérez Jiménez, y le tocó la respuesta que en ese momento venía significando el pensamiento marxista. Entonces, a la par de eso, José Ignacio es un hombre, como dice Leonardo Asparren Jiménez, el profesor y el doctor Asparren Jiménez, que también ha estudiado y ha publicado con Banesco prácticamente todos los textos de José Ignacio. Es decir, nació El Mundo según Cabrujas en el 2009, tuvo esas 3 ediciones, y después eh, Leonardo Asparren, muy vinculado a todo el ejercicio creador del nuevo grupo. El nuevo grupo estaba conformado por José Ignacio Cabrujas, Román Chalbó e Isaac Chocrón como dramaturgos, y alrededor tenía pues a Samuel Dembo, a Miriam Dembo, a Elías Pérez Borja. Es decir, fue un proyecto muy importante de empresa cultural no vinculada al Estado, que formó hombres y mujeres de teatro en todos los ámbitos, y abrió el paso y sembró además claves dramatúrgicas que luego fueron recogidas por las generaciones siguientes. Entonces, lo que podríamos decir es que de alguna manera todas las crónicas de José Ignacio, de Nuestra Cuesta Abajo en la Rodada, son pequeñas puestas en escena, donde además uno puede identificar esa pasión que tenía José Ignacio, no solamente por el amor al lenguaje. José Ignacio, me contaba Carolina Espada, también escritora, una muy querida amiga, y además como eh, su personaje dialogante, siempre estaba en los proyectos con él y todo, que él la llamaba muy emocionado en la mañana, y entonces le decía, prima, ¿cuál es la etimología de la palabra? No sé qué más, porque entonces eso va en una escena. O sea, era un hombre apasionado, todo el mundo decía que era de una vastísima cultura, un erudito, pero más que un erudito, que indudablemente que era un hombre muy profundo, porque además era un hombre que era un historiador a mano alzada, era un hombre para quien la historia, y ahí me voy a otro elemento importantísimo de cómo transforma el teatro, él se apropia del concepto de cómo Bertolt Brecht mira la escena como trinchera, como posibilidad de transformar la sociedad, creando un distanciamiento entre la ilusión que produce la obra artística y el espectador, para mostrar esas contradicciones, esas fuerzas dialécticas que están en la historia y que están en la dramaturgia. José Ignacio se apropia de ese elemento que se llama Verfremdung, o el efecto de distanciamiento, que es mucho más complejo de lo que yo estoy explicando. Cualquier amante de Bertolt Brecht o cualquier teórico del teatro me regañaría, pero bueno, esa es mi deformación pedagógica. Yo intento pasar por un también los conceptos para que mis alumnos los puedan entender. Y convierte ese elemento en una obra maravillosa, que es su segunda obra. La primera es Los Insurgentes. Juan Francisco de León marca un antes y un después. En el programa de mano de Juan Francisco de León, que pronto los vamos a tener en una exposición en el Museo del Libro Venezolano, aprovecho para hacer el spoiler, porque este año se conmemoran 30 años de la partida de José Ignacio. Y como los aniversarios luctuosos suelen ser un poco tristes, pues hemos decidido, junto con el equipo del Museo del Libro, celebrarlo, pero celebrarlo hacia su cumpleaños, que es el 17 de julio. Entonces, ese programa de mano, escrito por Nicolás Curiel, Nicolás dice, el maestro,
dice que se acaba de producir una revolución en el teatro venezolano. Y se produce una revolución en el teatro venezolano por dos razones. Una, porque José Ignacio sienta las bases y dice que el lenguaje es la verdadera definición de lo que puede hacer o lo que puede nombrarse un teatro al teatro latinoamericano. Es desde el lenguaje, porque el lenguaje tiene la capacidad de formar un mundo otro. En ese sentido, se adhiere a la manera de mirar la posibilidad que tiene la literatura, como dice Julia Kristeva, de la alteridad, una alteridad además que detona la realidad. Es decir, que no es una reproducción de la realidad, el teatro no es una reproducción de la realidad, el teatro no necesita la verificación de la realidad, lo que hace es poner en escena una alteridad, como en el caso de Juan Francisco de León, que es un hombre que pone en jaque a la compañía guipuzcoana, y lo que hace José Ignacio es aprovechar ese momento de honestidad del personaje, del protagonista, así como hace con Pío Miranda mucho más adelante en El día que me quiera, lo lanza a proscenio, es decir, al pegadito, pegadito, pegadito al espectador, y allí incluye, al igual que en Profundo, por ejemplo, una futurización de lo que su genio está mirando, que es hacia dónde va la sociedad venezolana. Ahorita no recuerdo bien, porque, bueno, tengo mi tesis en el otro lado del salón, pero ese momento en que Juan Francisco de León hace la reflexión, ya no habla solamente de su momento histórico, de lo que está viviendo, sino habla de aspectos que luego José Ignacio lo van a preocupar mucho e incluso lo va a convertir en una nueva tesis, en una nueva manera de ejercer la sociología de los sentidos, en una conferencia extraordinaria que se llama La viveza criolla o nuevo sentido del humor, en donde José Ignacio reflexiona sobre ese rasgo tan nocivo que no es solamente atribuible a la concepción de los venezolanos, sino que es una herencia de la picaresca española y que además marca un poco el modo de ser latinoamericano. Entonces, José Ignacio tiene desde ese ejercicio, de ese ser tuyo ahí, desde el teatro, como una manera de generar una alteridad desde el lenguaje, tres pilares fundamentales que van a sostener sus ideas y que todavía al día de hoy, cuando uno revisa un texto como El estado del disimulo, o revisa un texto como La viveza criolla, o revisa un texto como Caracas escondida, donde empieza Tres monos blancos, que es cuando él llega por primera vez a... Mentira, ese es uno de los textos, el otro no es Caracas escondida, el otro tiene que ver con su reflexión acerca de la fragilidad con que nos hemos construido, fragilidad que se convierte en provisionalidad. Desde el momento en que José Ignacio empieza a observar esa capacidad de eh, acabar con todo, de tabula rasa, que nos marca desde la independencia, desde ese espantoso decreto de guerra-muerte, y desde esa carta tan significativa que recoge otra de nuestras grandes, grandes, grandes pensadoras, escritora magnífica, ensayista, individuo de número, que es Ana Teresa Torres, en La herencia de la tribu, en la carta que el Libertador perdón, el tío del Libertador le escribe horrorizado de por qué la guerra de independencia en Venezuela ha acabado con todo, con todas las Te, instituciones que te voy existían. te voy a pedir la palabra un Ajá, momentico, porque sí, o sea, me parece que estás dando una charla espectacular, pero estamos hablando tú y yo, eh, sí, yo, yo te leo perfectamente porque viví mucho y bebí mucho en el mundo de Cabruja. Pertenezco a una generación que fue subyugada por ese cambio, un cambio que encarnó Teodoro y un cambio que se vivió, yo estudiaba en la universidad, y se vivió como una gran fractura y como una necesidad
de cambiarlo todo, empezando Así por es. cambiar el cambio que no existía, el cambio comunista que nunca existió. Entonces ese cambio fue una frustración y la irreverencia de Cabruja lo ayudó mucho. Pero vamos a tener que tener una segunda entrevista, Ok, un poco como para hacer un glosario. O sea, ok, yo voy a ver con cuidado todo y te voy a hacer como una pregunta para explicarle a falta, nuestro público, ¿verdad? totalmente. O sea, porque yo estoy trabajando mucho en la diáspora, que es para mí mi gran proyecto, o mejor dicho, es el gran proyecto de 9 millones de venezolanos y de los otros 20 y pico que tenemos adentro, que todos formamos de todas maneras la misma Venezuela. Entonces, en esta diasporzuela hace falta que recojamos el legado de muchos creadores, de muchos autores, de muchos líderes, de mucha gente incluso que no fue tan figurativa como Cabruja. Entonces, fíjate, nosotros tenemos una necesidad muy amplia y muy responsable de, de reconocernos en ese proceso de la posguerra, que fue el nacimiento Sí, de esta sí. Venezuela democrática, Ujú. y en este mundo de hoy que tiene 25 años y que mientras tú hablabas yo pensaba, lo fabricamos nosotros mismos. O sea, Chávez no fue un invento de Chávez. Chávez es un hijo un poco mal criado de ese mundo en el cual vivimos todos los venezolanos del desarrollo de una democracia imperfecta, pero buena, ¿no? O sea, desde mi punto de vista. Entonces, vamos a cerrar, hagamos una despedida, Sí, cierra lo que venías hablando, tienes una gran claro. densidad, tienes un mundo, y ese mundo de Cabruja tuyo es un planeta. Entonces, hoy, Sí, hoy entramos de una manera así como imprevista, como sí. descuidado. Yo te agradezco muchísimo todo lo que has dicho y voy a buscar que mis amigos me hagan el favor de ayudarme ahora Ok, a hacer una especie de discusión de tu clase. ¿Te parece? maravilloso. Pero de verdad Me que parece. me ha encantado todo lo que has dicho. Entonces, Bueno, mira, yo creo que podríamos cerrar de la manera siguiente. Un elemento muy interesante. Hay una tradición de pensamiento crítico venezolano a la cual se adscribe José Ignacio Cabrujas desde un lugar muy particular, que es su libre ejercicio de no tener que atenerse a ningún pensamiento ni paradigma totalizante. Viniendo de la formación comunista, además acordémonos, como dice Manuel Caballero, que fue quien le dio, digamos, lo preparó para, eso lo dice él en el prefacio del Día que me quieras, ¿no? Para poder aproximarse a esas ideas tan extraordinarias que las maneja desde el lugar de la parodia y desde un lugar de un profundo dolor por un fracaso de un proyecto que una generación completa pensó que sí podía cambiar las bases de la sociedad moderna, pues, ¿no? O sea, el socialismo real en la idea de José Ignacio y en su angustia perenne y se ve, porque además se adelanta 10 años a la caída del muro de Berlín. Pero para no dispersarme, lo que quiero decir es que yo llegué a José Ignacio porque siendo hija de un chileno como Jorge Ahumada, que amó tanto este país y que estuvo muy vinculado a través del CENDES al país y a través del Plan de la Nación y Cordiplan. Y mi madre, Georgina Licea, yo siempre tuve una sensación muy extraña de descolocamiento, sensación que hoy en día es mi punto de partida de escritura, pero yo me siento profundamente venezolana y yo quería, en la tesis de la maestría de la Simón Bolívar, involucrar a lo que ha sido mi pasión siempre, primero como actriz y ahora como escritora, directora, al teatro. Y yo sabía que el teatro era la posibilidad de una puesta en escena, de una forma de aproximarse a la identidad. Entonces me volqué a analizar la obra de José Ignacio, construí un método de análisis muy novedoso en el sentido de que no se había hecho una tesis de dramaturgia en la maestría. Y bueno, así llegué a José Ignacio. Y ok, de todo el estudio que yo he hecho de los espectáculos,
he llegado a la conclusión que hay tres pilares fundamentales a partir de los cuales entender a José Ignacio y entender al país, que son la simulación, entendida como que se hace una puesta en escena y siempre hay una máscara de lo que no se es, y esa máscara se revienta cuando el personaje, en el caso del teatro de José Ignacio, choca con una realidad que ya no hay manera de esconderla. El escombro, el venezolano es aficionado a las cosas que duran poco, que duran y se acaban. Esa carta del tío del Libertador lo dice todo. Cuando el Libertador le responde, dice, sí, es escombro, pero es escombro de libertad. Hay un festejo del escombro. Pueblo de derrumbadores que hizo del escombro un emblema. Y la tercera es la provisionalidad. Ajá. Fuimos formados como un país de paz. El Y ahí país hay toda portátil, una tesis el país, extraordinaria para el comprender. país portátil de Adriano González León. Así es. Y hay toda una tradición. Y la idea del fracaso, que la podemos volver a trabajar en otro momento, Claro, después de criticar tanto a un autor tan fundamental como Rómulo Gallegos, porque por supuesto es fundador de Acción Democrática y se ha sido muy injusto con él en las escuelas de letras, sí, sí, y una generación de escritores definitivamente. lo Sí. minimizó. Yo tuve la oportunidad de hacer un espectáculo que se llama Gallegos, Selva, Llano y Palabra, que vuelve a escena Ya ahora vamos a y empezar. Bueno, entonces, eh, te despido. Estamos entrando a un programa también sobre Venezuela, sobre el tema de la crisis de la salud. Esto queda como una muestra de que, ojo, con eso te ve, estamos tratando de ver con muchos ojos muchas cosas. Yo ya nací en una exposición, hemos tenido una excelente exposición tuya. Vamos a tratar de compartirla y bueno, nos vemos en una semana, ¿te parece? Próximo jueves. muy agradecida de verdad y creo que hay unos elementos muy interesantes cabrujianos para la diáspora porque Sí. no pasó como en los cubanos que hubo una fragmentación. Yo creo que el país extendió sus ramas y sus brazos y seguimos siendo una raíz portátil, pero desde otro lugar. Yo creo que siempre pienso qué pensaría José Ignacio de lo que está pasando con la diáspora, sobre todo la diáspora que sigue manteniendo el pensamiento crítico, la necesidad de estar vinculada, no desde la nostalgia, sino desde la necesidad de la coherencia y del hambre de transformación a futuro. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Un placer de verdad. Gracias, Yoyana. Un Nos placer, vemos en una querido. Un semana. abrazo. Chao, igual. Gracias.